Hola, espero que todos estén bien, que tengan un buen día. Mi nombre es Julián Sánchez, soy licenciado de Educación Física de la Universidad de Caldas. Hace más de 16 años laboro con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Vivo en un pueblo llamado Río Sucio Caldas. También es de resguardo indígena. Pertenezco o trabajo en la alcaldía municipal en estos momentos. Curso la especialización en desarrollo integral de la infancia y adolescencia. Esta es mi sexta materia y feliz estudiando. Hoy les voy a hablar en el caso práctico número 3. Este título será de este podcast entre la soberanía y la cooperación. Lo primero es la introducción y el rol global. Este es un espacio donde haré un análisis político. Hoy nos encargaremos en un engranaje fundamental, pero a veces comprendido del mundo moderno. El rol de las organizaciones internacionales en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Cuando pensamos en leyes, salud o educación, solemos mirar hacia nuestros gobiernos nacionales. Sin embargo, en un mundo hiperconectado, actores como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Organización de los Estados Americanos juegan un papel silencioso pero crucial. Estas entidades actúan como puentes globales, ayudando a los países a alinear sus agendas locales con los grandes desafíos humanos, como la reducción de la pobreza o el cambio climático. Pero hasta dónde llega realmente su poder, son simples consejeros o mandamases globales. Vamos a descubrirlo. Este bloque 2 hablaremos sobre el alcance legítimo, lo que sí pueden hacer. Empecemos por lo que estas organizaciones sí pueden hacer legítimamente. Su campo de acción es amplio, pero siempre está delimitado por acuerdos previos. Primero, hablemos de la asistencia técnica. Imaginemos que un país quiere modernizar su sistema de recaudación de impuestos o diseñar una estrategia de vacunación masiva. Organismos especializados envían expertos independientes y metodologías probadas para que el gobierno local ejecute la tarea con éxito. Segundo, tenemos la emisión de recomendaciones a través de tratados, informes y convenciones. Dictan pautas ideales de comportamiento. No son leyes obligatorias, sino brújulas morales y técnicas. Y tercero, un motor indispensable es el financiamiento. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo otorgan créditos con tasas preferenciales o fondos no reembolsables para construir carreteras, escuelas o implementar reformas estatales complejas que un país no podría pagar por sí solo. En resumen, guían, aconsejan y financian. En este bloque 3, la línea roja, lo que no pueden hacer. Ahora bien, pasemos a la otra cara de la moneda, las líneas rojas que ningún organismo internacional puede cruzar. Aquí rige un principio sagrado del derecho internacional, la soberanía estatal. Sin el consentimiento expreso de un Estado, estas organizaciones no pueden hacer prácticamente nada. Para ser categóricos, un organismo internacional no puede imponer políticas públicas, no pueden llegar al Congreso de un país y redactar una ley obligatoria de la noche a la mañana. Tampoco pueden intervenir directamente en el territorio administrando recursos o tomando el control de ministerios. Y salvo casos extremos regulados por el Consejo de Seguridad de la ONU, en materia de paz global, las organizaciones civiles o financieras no tienen la facultad de sancionar penal u obligatoriamente a un Estado soberano por el simple hecho de no seguir sus sugerencias. Si un gobierno decide ignorar una recomendación de la OMS o de la OEA, la organización no puede enviar una fuerza policial a obligarlo. El consentimiento lo es todo. En el bloque 3 vamos a hablar de la ilustración del caso Sarabia. Para entender esta tensión entre soberanía y supervisión externa, veamos un ejemplo en la vida real que involucra el sistema iberoamericano de derechos humanos, el célebre caso Sarabia. José Sarabia fue un ciudadano cuya libertad y derechos políticos fueron vulnerados en un contexto de abuso de poder estatal. Ante la falta de respuesta efectiva a la justicia de su propio país, el caso escaló hasta las instancias internacionales. ¿Qué ocurrió aquí? La Comisión y la Corte Interamericana evaluaron el caso y emitieron sentencias y recomendaciones, sugiriendo y exigiendo la reparación de la víctima y las reformas de la estructura judicial interna. ¿Es esto una violación a la soberanía? No. El Estado años atrás firmó voluntariamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otorgándole legitimidad a la Corte para juzgar estos actos.
La organización internacional no entró físicamente a destituir jueces, pero su presión jurídica y el peso de su fallo obligaron al Estado a modificar sus políticas internas de justicia para evitar el aislamiento internacional. El caso Sarabia nos demuestra que el organismo internacional actúa como un espejo incómodo, pero solo porque el propio Estado decidió colgar ese espejo en su pared. Para cerrar y haciendo una reflexión crítica, llegando al final nos queda una reflexión crítica necesaria. La relación entre los Estados y los organismos internacionales es una danza constante de conveniencia y tensión. Por un lado, caer en el aislamiento total en pleno siglo XXI es una receta para el fracaso económico y social. Necesitamos la cooperación técnica y el financiamiento para avanzar. Por otro lado, los gobiernos deben de ser sumamente cautelosos para que la ayuda técnica no se convierta en una sutil colonización ideológica o económica, donde recetas diseñadas en oficinas de Washington o Ginebra se apliquen a ciegas en realidades locales completamente distintas. La clave está en la corresponsabilidad, usar la cooperación global para fortalecer las instituciones locales, nunca para reemplazarlas. Gracias a todos por acompañarme en este viaje del corazón de la política internacional. Te hago una pregunta, la dejo abierta. ¿Crees que tu país cede demasiada soberanía o por el contrario debería ser más expertos globales? Déjenme en sus comentarios. Hasta la próxima.